justamente ha llegado el momento de nuestra entrevista del día. Como sabes, siempre tenemos esa misión de compartirte temas que sean de utilidad, temas que te motiven a tener un mejor estilo de vida, que te motiven a ser una mejor persona y alcanzar una salud óptima. Y es por eso que el día de hoy agradezco enormemente a la doctora Nayeli Cointa Flores García. Ella es especialista en medicina interna, gastroenteróloga y hepatóloga, así como también especialista en trasplante, que nos da muchísimo gusto que nos acompañe, porque hoy vamos a hablar de un tema vital y que sobre todo en este mes de junio, pues es un tema que se invita a reflexionar sobre el hígado graso. ¿Cómo estás, doctora Nayeli? Bienvenida. Gina, es un placer estar contigo el día de hoy. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por estarnos escuchando. Y estoy muy contenta de haber recibido esta invitación, porque justamente el hígado graso es un tema de verdad muy importante para toda la población. Justo lo decías, en junio se celebra el Día Internacional contra la Esteatohepatitis Alcohólica, así se le llama al hígado graso, y esto es el 10 de junio. Entonces será para mí un gusto durante estos minutos platicar contigo acerca de este tema. Claro, y sobre todo porque son de esos padecimientos, Nayeli, que de pronto pueden ser pues muy agresivos, que pueden ser pues determinantes para continuar en este planeta, pero sobre todo que de pronto como que son medio engañosos y no son tan fáciles de detectar, ¿no es así? De hecho, sí. En realidad, primero vamos a tratar de explicar qué es el hígado graso. Exacto. Significa que en las personas empieza a acumularse una cantidad importante de grasa, más del 5% de las células del hígado, que se llaman hepatocitos, se empiezan a llenar de grasa. Ajá. ¿Cuál es el problema y cuál es la importancia de esto? Bueno, pues en América por lo menos se considera que el hígado graso es una de las principales causas por las cuales nuestro hígado se enferma. Ahora ya, por ejemplo, existe tratamiento para la hepatitis C, pero debes saber que ahora en América, por ejemplo, y también en Europa ya empieza a ser la primera causa que nos lleva a tener cirrosis hepática. Es decir, el hígado graso es algo que no tiene síntomas, eso tenemos que decirlo. Se considera una enfermedad silenciosa. Sin embargo, si la grasa está en el hígado, con el tiempo puede ir desarrollando algo que llamamos fibrosis, pero esto en palabras sencillas, Gina, quiere decir que el hígado va a llegar a tener en buena medida cirrosis hepática, que es una complicación muy importante, pero además permíteme decirte, también el cáncer de hígado, algo que conocemos como carcinoma hepatocelular, es algo que les puede pasar a los pacientes con hígado graso, aun si no han desarrollado cirrosis hepática. Entonces, esta es la importancia grande que esto tiene. Claro. Ahora bien, si me permites, Gina, pues querríamos saber cuáles son las causas que nos llevan a tener hígado graso principalmente. Claro. Pues hay algo que se llama síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando las personas tienen algunos problemas de salud, como alto el colesterol, los triglicéridos, obesidad o sobrepeso. Y aquí hacemos un paréntesis para recordar que en nuestro país aproximadamente el 75% de la población padece o sobrepeso u obesidad. Ajá. Entonces está muy ligado con estas alteraciones, con la presencia de diabetes mellitus, que también es un problema de salud muy importante. Y entonces por eso es que se estima que alrededor del 30% de la población tiene hígado graso. Y está exenta la gente que es delgada, de pronto ve una personas muy delgaditas, muy flaquitas, ¿ellos están exentos porque no tienen sobrepeso o también tienen que echarle un ojo justamente a este tema, Nayeli? Me parece, Gina, que tu pregunta es sumamente importante porque la respuesta es no. Se estima que alrededor del 7% de las personas que son delgadas también tienen este riesgo de padecer hígado graso, porque hay que recordar, no necesariamente si somos delgados significa que nuestros niveles de glucosa están bien, de colesterol, de triglicéridos, y además se ha determinado que particularmente en la población mexicana hay una variante de un gen que favorece tener hígado graso. Entonces no significa que estén exentos, pero sí significa que las personas que tienen estos factores de riesgo que yo mencionaba, sobrepeso, obesidad, problemas con el manejo de la glucosa, van a tener más posibilidades de desarrollar hígado graso. Claro, y si es tan silenciosa esta enfermedad y no forzosamente tiene que estar uno gordito para hacer como un signo de alerta, ¿cómo puedo saber que probablemente yo lo tengo, Nayeli? Esto es muy importante. Hay algunas personas que se hacen, por ejemplo, estudios de rutina, chequeos en los cuales si vemos justamente que la glucosa está elevada, que el colesterol o los triglicéridos están alterados, que tienen hipertensión arterial sistémica, o los médicos si detectan en algún punto que en las pruebas de funcionamiento hepático las enzimas del hígado están, aunque sea un poquito elevadas, entonces esto nos da la sospecha de que pudiera haber alguna alteración.
de manera general, un estudio que no con mucha precisión, pero nos permite saber si hay hígado graso, es el ultrasonido hepático. Ajá. El ultrasonido hepático que lo hace justamente un especialista que justamente como tú que ve este tipo de problemas. Sí, de hecho son métodos no invasivos, así lo conocemos, porque Ajá. a veces es incidental, alguien a lo mejor tiene un dolor y le mandan a hacer un ultrasonido. Ajá. Y ahí nos damos cuenta de una manera no tan precisa, pero nos puede señalar que alguien tiene hígado graso. Hay estudios más precisos como elastografía, estudios ya más especializados a través, por ejemplo, de resonancia magnética que ya nos permiten saber actualmente la cantidad exacta de grasa que hay en el hígado de la persona y si ya existe algún daño como fibrosis o cicatrización. Pero además, esto es muy importante porque, ya te lo decía, tenemos esta pandemia de obesidad en la población mexicana y creo que el hecho de que estemos hablando de este tema en este día es muy relevante porque estamos todavía en medio de una pandemia, apenas vamos saliendo de ella por la infección por el SARS-CoV-2 y esto tuvo otras consecuencias, además de la propia infección. Muchas de las personas tuvieron que quedarse en casa, dejaron de ir a los gimnasios, dejaron de hacer ejercicio. Yo en la consulta lo veo, muchos pacientes subieron de peso de manera impresionante y esto va a tener sus consecuencias porque son los principales factores para desarrollar este hígado graso que yo quiero insistir mucho en ello. No es una enfermedad que nos dé síntomas al principio, sino hasta que ya hay complicaciones derivadas de ello, pero al final creo que sí podríamos decir que puede llegar a ser una enfermedad mortal porque si la gente desarrolla cirrosis y sus complicaciones o desarrolla cáncer de hígado y lo detectamos muy tarde, pues va a ser difícil que podamos hacer algo con esto. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes de estos factores de riesgo, tratar de evitarlos de manera lo más completo posible. Claro. ¿Tiene alguna relación el alcohol con el hígado graso? Sí, de hecho, hoy estamos hablando de un tema que se llama enfermedad por hígado graso no alcohólico, que insisto, cuando ya se inflama se llama esteatohepatitis no alcohólica. Lo ves ahí, dice no alcohólica. Pero la gente que toma alcohol puede desarrollar también hígado graso asociado con el consumo de alcohol. Y si por un lado tenemos hígado graso no alcohólico, pero le agregamos el consumo de alcohol, pues entonces va a ser más fácil que se deposite grasa en el hígado y que podamos tener una enfermedad que vaya progresando. ¿Es hereditario? Si mi padre, si mi madre lo tuvo, ¿puedo yo generar también hígado graso? Sí. Nayeli. Ya les mencionaba que existe esta variante de este gen que se llama PNPLA3. No podemos decir estrictamente que sea algo hereditario, pero ciertamente si nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos han tenido hígado graso, aumenta las posibilidades de que nosotros también podamos tenerlo, aunque no se considera algo que sea estrictamente hereditario, Gina. Claro. ¿Y qué podemos hacer entonces para evitarlo, Nayeli? Porque bueno, pues al no haber síntomas tan claros, y pues al inclusive atacar a gente delgada, ¿cuál podría ser como la recomendación que tiene uno que seguir para no caer en el hígado graso? Claro, lo importante no es nada más llegar al diagnóstico y llegar tarde, sino qué podemos hacer para prevenirlo. Tu pregunta es muy buena y el hígado graso tiene mucho que ver con el estilo de vida que tenemos las personas. Entonces, fundamentalmente son dos cosas. Siempre decimos, y los médicos a veces decimos a nuestros pacientes, tiene que llevar una buena dieta y hacer ejercicio. Generalmente una dieta tiene que ser llevada por algún nutriólogo cuando está indicado, pero la verdad es que si no tenemos acceso a ello, el tratar de consumir alimentos lo más naturales posibles, lo menos procesados, tratar de evitar bebidas azucaradas, consumo de calorías en exceso, esas son las cosas principales que podemos hacer, porque ya hablaremos más adelante de cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos para el hígado graso, pero para prevenirlo es tener estos hábitos de vida saludables, que además ya lo vimos y quiero tocar nuevamente muy brevemente el tema de COVID-19, el hecho de ser personas que hacen más ejercicio, que tienen un perfil metabólico más sano, ayuda mucho. Por supuesto, la actividad física, y ya veremos más adelante ¿a qué nos referimos exactamente con actividad física? Son, yo creo que los elementos clave para tratar de evitar la presencia de hígado graso, Gina. Perfecto. Pues Nayeli, doctora Nayeli, vamos a hacer en este instante una pausa musical, que es un programa de radio también y que pues queremos que nuestros amigos este sábado disfruten de un poco de música, pero como tú eres nuestra invitada de honor, queremos saber cómo qué se te antoja escuchar este sábado, doctora Nayeli. Gina, pues qué gusto y qué detalle de tu parte. Te he de decir que una de mis cantantes favoritas es Sarah Brightman, así que la canción que ustedes tengan de ella seguro me va a gustar. Muchas gracias. Pues vamos con Sarah Brightman aquí en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.
Estamos de vuelta en NotiFem y si usted, mi amigo, me acaba de sintonizar, acaba de prender su radio o acaba de prender el televisor, quiero ponerlo al día porque hoy estamos teniendo un tema muy importante. Estamos hablando sobre el hígado graso y tenemos a la especialista indicada justamente para hablarnos de este tema tan importante. Es la doctora Nayeli Flores García. Ella es especialista en medicina interna, gastroenteróloga, hepatóloga y especialista en trasplante. Y pues estamos hablando, antes de esta pausa musical, nos diste pues toda una cátedra muy clara, mi querida Nayeli. Ya entendimos qué es el hígado graso, pero ahora algo muy importante. ¿Esto se puede revertir? ¿Puedo yo pues cambiar esta situación en mí? ¿Puedo dejar de tenerlo o es algo con lo que voy a tener que vivir toda mi vida? Me encanta tu pregunta, Gina, porque la respuesta es sí. Si lo detectamos a tiempo, claro que sí. De hecho, y se los voy a explicar de la mejor manera posible, cuando detectamos a un paciente que tiene hígado graso, pero que todavía no ha desarrollado cicatrización máxima de su hígado, que quiere decir cirrosis, estamos justo en un punto en el que tenemos dos caminos, Gina. Uno, si no establecemos las medidas de tratamiento necesarias y cambiamos estos hábitos que mencionábamos hace unos minutos, pues entonces el hígado seguirá inflamándose hasta terminar cicatrizado con cirrosis hepática, por supuesto, o con cáncer de hígado. Pero si por el contrario instituimos todas las medidas que podamos para poder mejorar estas circunstancias, puede haber ciertamente regresión hasta disminuir la cantidad de grasa, anular la inflamación o incluso volver a tener hígado normal, Gina. Ajá. Esto es algo que lo note el que lo está haciendo, es decir, obviamente, pues la pérdida de peso siempre será evidente, pero ¿qué otro beneficio va a experimentar una persona que ya por fin está teniendo una vida saludable y que empieza a dejar de sentir este hígado graso? Tus palabras tienen mucha sabiduría porque además permítanme decirles que aunque el hígado graso puede terminar desarrollando estas complicaciones hepáticas, se considera como la manifestación en el hígado del síndrome metabólico que les decía. Es decir, personas hipertensas, con problemas cardiovasculares, con diabetes. Van a ver beneficio en todos estos aspectos. En realidad, Gina, la principal causa por la cual fallecen las personas con hígado graso son problemas cardiovasculares. ¿A qué nos referimos con esto? Con infartos, por ejemplo, en el corazón, con enfermedades vasculares cerebrales en la cabeza. Entonces, vamos a tener un beneficio metabólico importante que nos va a ayudar a mejorar la diabetes, a mejorar las cifras de presión arterial. Es algo de manera global realmente muy importante. Pero solo es a base de estilo de vida saludable que se revierte esta enfermedad, este padecimiento, Nayeli. ¿No hay alguna pastilla, alguna operación, algo como más, pues ahora sí que con los avances de la ciencia, un rayo láser, no sé, algo que lo pueda revertir? Esa es una pregunta muy interesante y es que es tan importante este problema de hígado graso que las farmacéuticas están haciendo mucha investigación al respecto. Si bien no existe algún medicamento específico que digamos con este medicamento se va a curar el hígado graso, uno puede echar mano de diversas herramientas. Por ejemplo, y esto ya tiene que ser indicado por los especialistas, hay algunos antioxidantes que pueden ayudar a mejorar esta cantidad de grasa que tiene el hígado, pero particularmente, y les voy a decir, tenemos que ser muy claros, las dos cosas que más han demostrado que ayudan a mejorar o a tener esta regresión en el hígado graso son, por un lado, la dieta, que esto tiene que ser indicado por algún nutriólogo o nutrióloga que sea especialista en esto idealmente. Se trata de tener una restricción en la cantidad de calorías que se consumen, pero siempre guiado por la gente adecuada para ello. Porque a veces hay gente que dice, bueno, en nuestro país es típico, vamos al mercado y dice, con este té, con estas hierbas puede ayudar. No, eso a veces puede hacer más daño al hígado. Entonces, por un lado, los hábitos de dieta. Por otro lado, y lo que más lo ha demostrado es la reducción de peso, Gina. ¿Pero cuánto peso? Entre 7 y 10% de reducción del peso, lo cual sabemos que no va a ocurrir en segundos, pero requiere de mucha disciplina, por supuesto. Y esto se logra a través de la actividad física, pero no es tan fácil como decir, pues ¿sabe qué? Haga ejercicio. Se trata de hacer entre 150 y 300 minutos de ejercicio a la semana. La gente lo puede repartir como quiera. Por otro lado, por supuesto que si tenemos alteraciones en la glucosa, en el colesterol, en los lípidos, daremos los medicamentos necesarios para poder controlar esto. E insisto, como ya te decía, algunos antioxidantes que deben ser dados por el especialista, incluso a veces vitamina E, pero esto ya es manejo que es mucho más especializado. Sin embargo, si hacemos estos dos cambios de estilo de vida, eso nos va a ayudar muchísimo, sin duda. Claro. Hace un momento antes de irnos a la pausa musical que yo te preguntaba, Nayeli, que si
la gente muy delgadita, muy flaquita estaba exenta, y que me decías que no, que inclusive esa misma gente flaquita puede tener un estilo de vida que no es saludable. A lo mejor es como el típico que decimos, ay, esta condenada flaca come y come y nunca engorda, pero no significa que esté sana, puede significar que está comiendo también, tiene problemas porque no come de forma saludable. Y nos decías, bueno, también puede tener hígado graso, pero ahora te revierto la pregunta. ¿Todos los gorditos, toda la gente que tiene sobrepeso, ya también es significado de que tiene hígado graso, o se puede ser gordito y estar saludable? Es una pregunta complicada y muy inteligente de tu parte. No todas las personas que tienen sobrepeso y obesidad van a tener hígado graso, pero un muy alto porcentaje de ellos, y mucho más si se van agregando otras enfermedades como diabetes, por ejemplo, van a tener esta posibilidad de desarrollar esta enfermedad. De hecho, es un terreno un poco complicado porque hay algunos autores, algunos artículos que mencionan el término una persona obesa metabólicamente sana, pero sabemos que la obesidad favorece también cáncer, por ejemplo, igual que el hígado graso está asociado con otros problemas como enfermedad renal crónica, como cáncer de colon, y con un estado de inflamación general que tiene el cuerpo. Entonces, es cierto, no todas las personas con obesidad y sobrepeso van a tener hígado graso, pero un alto porcentaje de ellos sí, de manera que pensar que es algo saludable estar así no es muy correcto. Y también por el otro lado, la gente que es delgada tiene que tener buenos hábitos de vida. Ajá, claro, porque bueno, puede tener anemia y es otra cuestión que le obliga a estar delgada, pero no es necesariamente porque esté sana, Nayeli. Nos decías entonces que bueno, pues la clave obviamente es tener un estilo de vida saludable. ¿Cómo podemos saber? Porque de pronto uno dice, bueno, es que yo no soy vanidosa, yo no quiero estar flaquita, pero ¿cómo puedo saber que soy una persona sana si a lo mejor, bueno, pues no necesariamente estoy en un peso incorrecto? Claro, esto es una pregunta muy interesante porque además es cierto, actualmente los paradigmas sociales, la imagen es algo que ha cambiado mucho y con el tiempo. Antes estar con sobrepeso era algo estéticamente muy, muy deseable, ahora no lo es, pero ahora esto va cambiando un poco. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? A veces con algún chequeo médico, con algún perfil de estudios de laboratorio básicos donde podamos ver cómo nos encontramos metabólicamente, cómo está nuestra glucosa, que nos puedan checar la presión arterial, que veamos si nuestro peso es correcto o no. Eso nos va a ayudar mucho, sin duda. Ajá. ¿Cómo está México posicionado? Sabemos que estamos en primeros lugares de obesidad, pero particularmente con el hígado graso pasa lo mismo. Estamos en desafortunados primeros lugares de este padecimiento, Nayeli. Sí, como en muchos temas, a veces nos faltan estudios epidemiológicos grandes que nos permitan saberlo, pero te voy a dar unos datos que nos dan una clave más o menos. Según datos de INEGI de 2020, la cuarta causa de muerte en los mexicanos fueron enfermedades del hígado. Eso incluye muchas cosas, por supuesto cirrosis, por supuesto complicaciones, por ejemplo, de hígado graso, de hepatitis virales. Y de acuerdo con una encuesta nacional que se llama ENSANUD, con los datos más recientes, ya lo decía, más del 70% de la población tiene obesidad y sobrepeso. Habrá que ver cuántos de ellos tienen este problema de hígado graso, pero si decimos que de manera general se estima que el 30% de la población adulta, y eso nada más hablando de adultos, sabemos que también la obesidad es un problema en nuestra población infantil y que también a ellos los puede afectar. Entonces, seguramente que nos encontraremos también liderando en los primeros lugares, claro, lamentablemente. Claro, y que son de esos temas de que, como ya nos decías, Nayeli, puede uno no prestarles atención, pero que en algún momento nos van a cobrar la factura. Claro, porque es algo silencioso, entonces más nos vale desde antes poner manos a la obra, tratar de corregir todos estos hábitos que tenemos que no son muy, muy correctos y muy adecuados. Y sin duda, si tenemos sospecha mínima de que podemos tener alguna alteración como estas que mencionaba o hígado graso, acudir con el médico de primer contacto, con el especialista si es posible. Y vaya, para más información, por ejemplo, tenemos un número donde pueden ayudar a vincularlos, que es el 800-3663-349, pero al final se trata de tratar de encontrar esta ayuda médica y de ser conscientes cuáles son los hábitos saludables, Gina. Claro. Nayeli, ¿hay alguna edad en la que ya se empieza a experimentar el hígado graso? Es decir, ¿nuestros niños también ya podrían tenerlo?
Sí, y aquí no tengo datos tan precisos para decirte tal porcentaje de la población infantil tiene hígado graso, pero según todos los estudios internacionales que existen, esto puede pasar. Sobre todo cuando se encuentran en pubertad, en adolescencia, pero si el problema de obesidad lo tienen desde más pequeños, seguramente que también pueden tener este desarrollo de hígado graso desde que son pequeños, y eso sería lamentable porque significa que a lo mejor en 10, 15 años ya podrán tener algún grado de cicatrización importante de su hígado. Claro, por eso es tan importante que estos hábitos que nos decías, Nayeli, pues que sean en conjunto para la familia. No se trata de que mamá esté muy a dieta, pero mientras todos los chamacos y el marido se la pasan botaneando, ¿no? Es una cuestión que tenemos que hacer todos en conjunto como familia, tener una vida saludable. Sí, y eso además inspira, es decir, si la gente mayor, si los papás, si los abuelitos, si los tíos dan el ejemplo a las nuevas generaciones, esto se va a volver un hábito de vida mucho más saludable y que va a ayudar no nada más para hígado graso, sino para tantas otras enfermedades que, como te decía Gina, implican de verdad las primeras causas de muerte en la población mexicana. Claro. Nayeli, pues vaya que hemos aprendido muchísimo en estos minutos, te agradecemos enormemente el que hayas acudido a esta cita, el que hayas tenido este contacto con nuestro auditorio, y pues solo me restaría pedirte que nos digas cómo estar en contacto contigo, por si alguien del auditorio quisiera hacerte una pregunta ya muy específica, alguna inquietud que tengan, algo que no te haya preguntado el día de hoy. ¿Cómo te localizan en redes sociales o algún teléfono, Nayeli? Sí, con todo gusto, pues en la pantalla aparecerán estos datos, puede ser por ejemplo a través de Instagram con @hepato_mx, pueden también tener, les doy mi correo electrónico, claro, que es ncointa@yahoo.com.mx. De verdad, con todo gusto para resolver las dudas de la gente y de quien quiera o requiera esta ayuda. De verdad, un placer, Gina, por esta invitación. Al contrario, doctora Nayeli, te agradecemos enormemente y esperamos muy pronto tener la oportunidad de volver a platicar sobre tantos temas que tú dominas y que nos encantará compartir con el auditorio. Muchas gracias. Gracias a ti, será un placer estar contigo y con toda tu audiencia nuevamente. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, ni se muevan porque Notifem aún tiene mucho por compartir.